Pues falló la mesa de negociación. Cada quien defendió con argumentos, con firmeza, sus puntos de vista. Conocen, creo ustedes, muy bien cuáles son los puntos de vista nuestros y los puntos de vista de la administración. Y al final, ¿en qué quedamos? O sea, no era de esperarse que en una primera reunión de 2 horas te pongas por completo de acuerdo en algo. ¿Cuál será el impacto? Pero lo que nos gustaría es evitar el impacto de las tarifas para las dos economías, para los consumidores, para las personas en ambos países que podrían tener un costo por esta decisión o seguramente tendrían un costo por esta decisión. Entonces, por eso estamos tratando de hacer un esfuerzo de evitarlo. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Hoy tenemos con nosotros a Julio Pelozzi, que es especialista en asuntos financieros y comerciales. El presidente Trump ha dicho una y otra vez que México no hace los suficientes esfuerzos para detener el flujo de centroamericanos hacia su país. Ese, digamos, ha sido el argumento, el pretexto para imponer este 5% de aranceles que va progresivamente hasta llegar al 25%. En octubre, esta forma o rudeza innecesaria, diríamos, si habláramos en términos de fútbol americano, de imponer unilateralmente aranceles, está jugando para la tribuna. ¿Tú piensas eso? El asunto aquí es que México ya está metido en el proceso electoral interno que lleva a Estados Unidos. El tema político allá toma fuerza conforme pasan las semanas y esto va a poner nervioso a un señor Trump que no tiene la popularidad como antes. Hoy en día otros candidatos demócratas lo superan en popularidad. Entonces él se quiere fortalecer y tiene que agarrarse de algún tema en tema de exterior, porque internamente no hay quien lo apoye para las decisiones políticas que está haciendo, mucho menos en el partido que él pertenece, ¿no? Entonces hoy en día es que México se ha lamentablemente ya metido en el proceso electoral y bueno, sí, es cierto que ahora se regresen más centroamericanos a su país, pero es que en realidad vienen más, porque aquí les hemos abierto las puertas y les hemos dado la bienvenida y les hemos abrazado, y no es que esté mal. Yo creo que está en todos los derechos, pero también como nación tú tienes que cuidar tu frontera porque es un asunto de seguridad nacional. Pero aún así, si un gobierno mexicano ha hecho algo por contentar a Trump en este sentido, ha sido el actual. Se ha triplicado el número de deportaciones en los primeros 5 meses del año, más de 45,000. Entonces, sí se está haciendo un esfuerzo. Pero ese esfuerzo vale la pena, o sea, ¿va a contentar algo a Trump? Yo creo que no. No va a ser absolutamente Está en campaña. nada. Sí, No. claro, por supuesto. Primero fue el tema del muro. Claro. Para él. Ya se le agotó el tema del muro, pues ahora tomó el tema de los migrantes. Ahora él apela a que se está afectando económicamente con este paso de migrantes a la economía de Estados Unidos. Ahora, un hombre como él en campaña, que está perdiendo además porque no está en su mejor por momento, pues sí, es un tipo inestable, porque hoy por la mañana te puede tomar una decisión y al final del día se le ocurre otra cosa como fortalecerse. Y su mejor medio pues, son las redes sociales. Entonces ahí yo creo que también falta un análisis profundo para saber cómo él puede, de qué otros temas se podría agarrar, para anticiparnos y tomar aquí una buena decisión, ¿no? Julio, pero debe de cundir el pánico en México en el aspecto económico. México es el país que más tratados de libre comercio tiene en el mundo, más de 100. Esa cartera no se ha revisado y es de donde se tiene que fortalecer el Estado mexicano. Internamente, ¿qué estás haciendo para fortalecer tu economía? Para evitar que los choques externos sí te lastimen, pero no al grado de llevarte una paridad peso-dólar a más de 20 pesos. Y puede subir conforme se vayan incrementando los aranceles. ¿Qué debe hacer México? ¿Replicar con aranceles? Veía yo muy bravo al ex embajador de México en Estados Unidos, a José Sarucán, de que no hay que recular ante este tipo de medidas y responderles ojo por ojo. Pero eso pareciera que nos fuera del agua cualquiera nada, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, lo que pudiera ser un desastre, pues, ¿no? Sí, se afectaría obviamente a la economía mexicana también porque tienes menos demanda de productos.
al poner un arancel, hay estados de la Unión Americana que dejarían de demandarlos en la cantidad que ahora se envían, ¿no? 360,000, más de 365,000 millones de dólares en productos que se enviaron en el 2018. Pero obviamente lo que dicen es atacar los estados en donde Trump tiene fuerza para lastimarlo así por ese lado. Sí, incluso por ahí el país publicó hoy en la mañana que ya México ya está estudiando los condados donde va a concentrar su represalia, pues su respuesta a los Estados Unidos, y creo que de ninguna manera esto resultaría conveniente ni para México ni para Estados Unidos. Voy al tema de los senadores republicanos que abiertamente se pusieron en contra de estos aranceles. Incluso le advirtieron a Casa Blanca que vetarían o no dejarían pasar estos aranceles y que tendrían los votos suficientes para bloquear un veto presidencial. Sí, serían 3/4 de las cámaras. Claro. No sé si lo logren o lo tengan. Bueno, eso lo fueron a decir ayer en esta reunión que hubo en la Casa Blanca. Es sintomático para mí que los legisladores de su propio partido estén ya en un desafío abierto y directo, el primero de su especie, desde que asumió el cargo allá el 20 de enero del 2017. El argumento de estos senadores es que al final son los estadounidenses los que van a terminar asumiendo los costos de estos aranceles. Es Según más o menos el Goldman tono. Sachs, dice que que México puede aguantar hasta un 15%. Sí, que no es tiene fuerza conveniente, para eso. No es conveniente porque yo mencionaba... Pero sí aguanta. Sí lo resiste una economía así. Se te va a ir el dólar muy elevado, no nos conviene esa parte por el tema, obviamente, de productos y servicios, pero también hasta qué punto quieres lastimar ciertos sectores económicos de México, ¿no? Hasta qué punto algunos pueden resistir y otros no, porque también hay daños colaterales. No solamente es si los resistes o no los resistes. Pudieran resistir a algunos empresarios, pero no la base de la producción, ¿no? Entonces, es donde tenemos que ver también hacia dónde queremos ir. Julio, ¿qué sectores en este contexto de aranceles y de guerra comercial, qué sectores de la economía mexicana resultarían más perjudicados? Obviamente el agrícola. El agrícola tiene una importante presencia en la Unión Americana y el automotriz sería el que también sufriría mucho con esto. Obviamente un motor que tú le pones a un vehículo tiene componentes de las 3 naciones. Y en el ir y venir, claro, por supuesto, el armado final te puede representar un 15% de arancel en un motor, en un vehículo. Ahora, es importante lo que tú mencionabas. ¿Qué tanto se tienen las reuniones con líderes empresariales en Estados Unidos y con líderes políticos para doblegar a Trump? Eso es lo que queremos ver, que México se haga de aliados en aquella nación, porque todavía nos falta un largo trecho en este proceso electoral en Estados Unidos. Y él también está pendiente de un proceso interno que le tienen para destituirlo. ¿Qué tanto les conviene allá? No lo sabemos. Es un asunto que está yendo allá. Pudiera fortalecerlo ese proceso a él. Pero, ¿qué vamos a hacer de aquí al próximo año? Esa es la gran pregunta también. ¿Cómo queremos actuar? ¿Qué queremos hacer como país para fortalecernos? Los recientes pronósticos económicos no nos dan los más interesantes crecimientos. Y hay variados, y vienen más. Pero también, ¿qué hacemos para tenernos fortalecidos, ¿no? Para hacerle frente a la Unión Americana? Lamentablemente, nosotros jugamos un papel central en el discurso del presidente Trump, porque hablar mal de México, decir que van a poner el muro, pues al final le dio resultados. Está en la Casa Blanca y es un haberlo tema recibido aquí también. Y es un, No. y es un Haberlo tema, recibido aquí. y es un tema que vende entre los estadounidenses. Sí, claro, apelan a su Entonces, patriotismo. claro. Entonces, pues todo esto combinado, estuvimos en una coyuntura desfavorable. Yo espero, sinceramente, que pudiera, después de este fracaso, pudiera retomarse la negociación y acuérdate que viene progresivo el tema y que no pase de ahí,
¿no? Del 5%. En cuanto al tema de los centroamericanos, que es el pretexto que está utilizando el presidente Trump para imponer estos aranceles, yo sí soy partidario de que México sea faro o sea líder en país que acoge a los extranjeros. La tradición del refugio de México. Si queremos un trato así para los nuestros en Estados Unidos, debemos tratar a los centroamericanos como queremos que traten a nuestros compatriotas. Ese es mi punto de vista. No sé tú qué opinas al respecto. Parece que también no lo veo mal, abrazarlos a los centroamericanos. Lo que pasa es que se ha dado de una forma desordenada, irregular. No hay un acuerdo con los países centroamericanos, no hay una reunión de forma con los líderes o los presidentes para tratar de llevar esto de forma ordenada y adecuada. Ha sido una forma inestable, ¿no? Que ha causado, si bien problemas de manejo de las personas, también de dinero, de recursos. Porque no es un problema que solamente le metas dinero. O sea, Sí, le claro. metes dinero, pero siempre se le ha metido dinero a los países centroamericanos. O sea, no es nuevo. El asunto es en qué lo gastan. Yo creo que tiene ¿Cómo que lo haber una gastas? cumbre, claro, y cómo lo gastan, el qué y el cómo. Entonces tiene que haber una cumbre que se comprometan, Exacto. vamos a hacer esto, estamos de acuerdo con que nos fiscalicen ese dinero. Hay que hablar. No hay un plan integral entre estas naciones. Y yo digo, al final... Finalmente, decir que la actitud de México para algunos fue timorata, pero yo creo que fue prudente. Yo siento que fue prudente hasta el final y que se quiso llegar a un acuerdo, no se logró, pero finalmente esa era la actitud a asumir. Es decir, no ponerte bravucón, como lo dijo, hablar quedito, como dijo en la mañanera. No funcionó. Bueno, ahora revisar qué es lo que sigue, pero aquí sí yo creo que los mexicanos debemos cerrar filas en torno al gobierno federal frente a esta coyuntura que se perfila muy, pero muy difícil para nuestra economía. Sí, totalmente de acuerdo. Y también hacerse de aliados a los empresarios que muchas veces se les ha hecho a un lado y que ahora se les necesita, ¿no? Porque ellos también tienen presencia en la Unión Americana. Hay que tenerlos. Si bien muchos han alzado la voz, los queremos ver presentes con él en una mañanera, ¿no? Que fueran 8 o 10 los más importantes del país para hacerle frente y hacerle saber al señor Trump. Porque esa cohesión de la hay que habla fuerza. Pancho, pues sí necesita que sea palpable esa cohesión. Sí, Porque claro. hay algo irrebatible. Estados Unidos siempre va a estar ahí. Claro, por supuesto, y nosotros aquí. Y con eso nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, 22:45 aquí en ADN 40. Gracias a Julio, mi querido socio. Hasta la semana que entra. Muy Julio, buenas gracias. noches. Querido amigo, mi querido Francisco.